Bueno chicos, pues teniendo en cuenta que no pudimos encontrarnos por videoconferencia, decidí que voy a grabar un video para que ustedes puedan observar la clase y sea más fácil entender la temática del taller que tenemos para entregar. Veamos entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar qué son los óxidos. Los óxidos son la unión de cualquier elemento más oxígeno. Si el elemento es un metal, el óxido que se produce será un óxido básico. Si el elemento es un no metal, el óxido que se produce se denominará un óxido ácido. Tenemos nosotros los elementos para formar los óxidos. Voy a empezar con un elemento, por ejemplo, el sodio. El sodio está en el grupo 1 en la tabla periódica, entonces trabajará con número de oxidación más 1. El sodio trabaja con más 1, es un metal. Le vamos a agregar el oxígeno que trabaja con menos 2, ley de aspas, y nos quedará Na2O. Para nombrarlo se utilizan las tres nomenclaturas. La primera nomenclatura es la nomenclatura Stock. En la nomenclatura Stock ponemos óxido de el nombre del elemento, en este caso sodio, y el número de oxidación con el que trabajó el sodio en romano, 1. La segunda nomenclatura será la nomenclatura sistemática, en donde utilizamos el número final de átomos que tenemos. En oxígeno tenemos entonces nosotros un solo átomo de oxígeno. Recuerden que el átomo es el subíndice que tiene cada uno de los elementos. Como solo tiene uno, se llamará monóxido de, tenemos dos sodios, entonces será disodio. Ahora tenemos la tercera nomenclatura. La tercera nomenclatura se llama la nomenclatura IUPAC o la nomenclatura tradicional. Para eso utilizamos el número de oxidación con el que trabajó. Como el sodio solo tiene un número de oxidación, se llamará óxido de sodio. Este es un óxido básico, teniendo en cuenta que estamos trabajando nosotros con un elemento que es un metal. El sodio es un metal, se encuentra en la parte izquierda de la tabla periódica, está en el grupo 1. Ahora vamos a hacer un ejemplo con un elemento no metal. Por ejemplo, el azufre. Veamos entonces. El azufre está en el grupo 6 de la tabla periódica. Trabajará con más 2, más 4 y más 6. El primer paso es separar azufre más 2, azufre más 4 y azufre más 6. Para que sea un óxido es necesario que yo agregue el oxígeno. El oxígeno trabaja con menos 2. Cruzo por ley de aspas, me quedará S2O2, S2O4 y S2O6. Ahora lo nombramos por la nomenclatura Stock. Recuerden que en la nomenclatura Stock se llamará óxido de el nombre del elemento y el número de oxidación que utilizamos en romano. Óxido de azufre 2, porque trabajó con más 2. Óxido de azufre 4 y óxido de azufre 6. En la segunda nomenclatura, que es la nomenclatura sistemática, trabajaremos con el número de átomos. Recuerden que estos podemos simplificarlos porque ambos son pares, entonces me quedará monóxido de azufre. Al simplificar me quedará O2, entonces será dióxido de azufre. Y este me quedará convertido en 3, trióxido de azufre. Finalmente vamos a utilizar la nomenclatura IUPAC y nos dice que tenemos 3 números de oxidación. Cuando tenemos 3 números de oxidación, el menor será hipooso,
el segundo será oso y el mayor será ico. Entonces este será óxido hiposulfuroso, óxido sulfuroso y óxido sulfúrico. En el punto número 5 y 6 de su taller deben hacer los óxidos correspondientes a los elementos que les doy. Los números de oxidación los encuentran ustedes en la tabla periódica. Deben hacer los óxidos, nombrarlos por las 3 nomenclaturas y decir si es un óxido básico o un óxido ácido. Recuerden de qué depende que sea un óxido básico o un óxido ácido, de si es un metal o un no metal. Ahora pasamos al siguiente punto en la guía. En la guía también trabajamos nosotros los hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos o bases? Los hidróxidos o bases se forman únicamente con los metales, es decir, los que se encuentran en el lado izquierdo de la tabla periódica. Los hidróxidos tienen la forma elemento OH y se forman a partir del número de oxidación del elemento con el que esté trabajando. Veamos un caso. El aluminio está en el grupo 3, trabaja con más 3. Para formar el hidróxido le pongo el OH, bajo el número de oxidación y me quedará AlOH3. Y se debe nombrar igualmente por las 3 nomenclaturas. La primera nomenclatura entonces se llamará hidróxido de aluminio, como es en stock. Debo poner el número de oxidación con el que trabajo en romano, entonces 3. Segunda nomenclatura, entonces tengo 3 OH, se llamará trihidróxido de aluminio. Y finalmente tenemos nosotros que el aluminio únicamente trabaja con número de oxidación más 3. Por eso se llamará únicamente hidróxido de aluminio. Hagamos otro ejemplo con el hierro. El hierro tiene 2 números de oxidación, el hierro más 2 y el hierro más 3. Separamos hierro con más 2, hierro con más 3. ¿Le agregamos oxígeno? No, le agregamos OH porque es un hidróxido. Bajamos el número de oxidación y me quedará FeOH2 y este me quedará FeOH3. Ya tengo los 2 hidróxidos posibles del hierro que trabaja con más 2 y con más 3. Para nombrarlo entonces con la nomenclatura stock utilizamos el número de oxidación con el que trabajó. Hidróxido de hierro 2 y este nos quedará hidróxido de hierro 3. Ahora, vamos con la nomenclatura sistemática. Entonces, ¿cuántos OH tenemos? 2. Dihidróxido de hierro y aquí será trihidróxido de hierro. Y finalmente tenemos nosotros la nomenclatura IUPAC o tradicional. Como tengo 2 números de oxidación, el menor será oso y el mayor será ico. Entonces se llamará hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no hierroso e hidróxido hierrico? No se llaman así porque utiliza el nombre del latín. Hay algunos elementos que cambian su número de oxidación, ya lo habíamos explicado su nombre según su número de oxidación, ya lo habíamos explicado en clases anteriores. El hierro es uno de los elementos vanidosos que cambian su nombre y ya no se llamará hierro sino ferro en la nomenclatura IUPAC. Pasamos entonces al punto número 6. En el punto número 6 les dice que deben formar los hidróxidos y nombrarlos por las 3 nomenclaturas. Ahora vamos a pasar a los ácidos. Los ácidos se dividen en 2 tipos.
ácidos oxácidos, es decir, que sí tienen oxígeno, y los ácidos hidrácidos, estos no tienen oxígeno. Los ácidos oxácidos se forman por la unión de un óxido ácido más agua, mientras que los ácidos hidrácidos se forman únicamente por la unión del hidrógeno, que trabaja siempre con +1, y un elemento del grupo 6 o un elemento del grupo 7. Los del grupo 6 trabajarán con -2 y los del grupo 7 con -1. Se reconocen porque estos tienen la forma hidrógeno elemento oxígeno y estos tendrán la forma hidrógeno elemento. Estos terminarán en oso o en ico. Solamente se nombran por nomenclatura IUPAC y estos terminarán siempre en hídrico. Pero vamos a la formación de los ácidos oxácidos. Voy a empezar con la formación de los ácidos oxácidos. Para formar los ácidos oxácidos, entonces voy a trabajar con el cloro. El cloro está en el grupo 7, trabaja con +1, +3, +5 y +7. Separo cloro +1, cloro +3, cloro +5 y cloro +7. Le agregamos oxígeno que trabaja con -2. Cruzamos para formar el óxido. Siempre formamos el óxido antes que el ácido. Me quedará Cl2O3, Cl2O5 y Cl2O7. Para formar el ácido oxácido es necesario agregar agua. A todos le agregamos agua. Y me quedará entonces primero el hidrógeno, H2, luego el cloro, Cl2, y luego los oxígenos, que son 2, H2ClO2. Podemos simplificar y me quedará HClO. El segundo me quedará H2, Cl2O3 y 1, 4. Como todos son pares, simplificamos y me queda HClO2. Y finalmente tenemos nosotros acá H2Cl2O6, simplificamos, HClO3. Por último tenemos H2Cl2O8, al simplificar nos quedará HClO4. Esos son los 4 ácidos que tenemos, entonces voy a ponerlos aquí para poderlos nombrar. Para que se puedan observar más claramente, entonces tenemos HClO, HClO2, HClO3 y HClO4. Estos 4 ácidos los vamos a nombrar únicamente por nomenclatura IUPAC. Entonces será ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico. Ya tenemos hipooso, oso, ico, perico, porque tenemos 4 valencias del cloro. Vamos a pasar ahora a los ácidos hidrácidos. ¿Cómo se forman los ácidos hidrácidos? Los ácidos hidrácidos decíamos que no tienen oxígeno. Se forman con el hidrógeno más un elemento del grupo 6 o del grupo 7. Los del grupo 6 trabajarán con -2 y los del 7 con -1. Veamos entonces un ejemplo. El hidrógeno trabaja con +1
y vamos a unirle el cloro que está en el grupo 7, trabajará con -1. Cruzo y me quedará HCl y se llamará ácido clor, que es el nombre del elemento, y la terminación hídrico. Todos los ácidos hidrácidos terminan en hídrico. Otro ejemplo, hidrógeno con +1, el azufre trabajará con -2 porque está en el grupo 6. Cruzo y me quedará H2S y se llamará ácido sulfhídrico. Todos terminarán en hídrico. ¿Perfecto? Voy a pasar, finalizando esto de los ácidos, voy a explicar los iones. El siguiente punto que ustedes tienen en el taller, tienen reunidas diferentes funciones: óxidos, hidróxidos, ácidos oxácidos, ácidos hidrácidos y las sales. Entonces, antes de pasar a las sales, vamos a nombrar los iones. Recordemos cómo se forman los iones. Empecemos recordando qué son los iones. Un ion es un átomo cargado positiva o negativamente. Cuando están cargados positivamente se denominan cationes. Cuando están cargados negativamente se denominan aniones. Los cationes provienen de los hidróxidos. Los aniones provienen de los ácidos. Los cationes se nombrarán como ion de y el nombre del elemento. Los aniones se nombrarán con la terminación. Si el ácido termina en oso, el ion terminará en ito. Si el ácido termina en ico, el ion terminará en ato. Y si el ácido termina en hídrico, el ion terminará en uro. ¿Recuerdan? Cuando el oso toca el pito, salta el mico con el gato. Listo. Entonces vamos a explicar cómo surgen esos. Empecemos con los cationes. Los cationes decimos que provienen de los hidróxidos. Veamos entonces un ejemplo. El NaOH es un hidróxido, es el hidróxido de sodio. Para sacar el ion, lo que yo hago es quitar los OHs. Entonces me quedará Na+1. Y el ion se llamará ion de sodio. Y eso es todo. Si yo tengo, por ejemplo, el FeOH2, es el hidróxido ferroso. ¿Qué tengo que hacer entonces? Cancelo los OHs y me queda Fe+2. ¿Y cómo se llamará entonces? Ion ferroso. Utilizo el mismo nombre del hidróxido, no cambia. Hasta ahí vamos bien. Vamos entonces ahora con los aniones. En el caso de los aniones, me dicen que provienen de los ácidos. Entonces, si tengo, por ejemplo, HNO2, ese se llama ácido nitroso. En los cationes quitábamos nosotros los OHs. En los aniones quitaremos las Hs. Entonces me quedará NO2 y ahora con carga -1 porque perdió un hidrógeno. Oso pasa a ito. Ico pasa a ato. Hídrico pasa a uro. En este caso es oso, entonces se llamará ion, ya no será nitroso, sino nitrito. Nitrito. ¿Y ahora qué tenemos nosotros? Por ejemplo, el H2SO4 es el ácido sulfúrico. Al ser el ácido sulfúrico, lo vamos a convertir en un ion, quitamos los hidrógenos, perdió 2 hidrógenos y queda SO4 menos 2. Y se llamará ion ico, pasa a ato, sulfato. Y finalmente, si tenemos el
HF, por ejemplo, se llama ácido fluorhídrico. Pierde el hidrógeno y queda como F-1. Recuerden que todos quedan con carga menos porque son aniones. Este terminaba en hídrico, pasará a uro, se llamará ion fluoruro. Listo. Después de tener ya los iones, es necesario que formemos las sales. Vamos a ver cómo se forman las sales. Estas sales tienen que ver con el último punto del taller. Una sal es la unión de un hidróxido más un ácido. Entonces, tomemos como referencia uno de los hidróxidos que ya habíamos utilizado, que era el NaOH. Se llamaba hidróxido de sodio. Y un ácido cualquiera, como el H2SO4, que se llama ácido sulfúrico. El primer paso es formar los iones. Quitamos el OH y me quedará Na más 1. Quitamos la H y me quedará SO4 menos 2. Ya tengo los dos iones. Cruzo y me quedará Na2 SO4 1. Como el 1 en química es invisible, se quedará así. ICO pasará a átomo, entonces se llamará sulfato de sodio. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo FeOH2 y tengo el HNO3, este se llama hidróxido ferroso y este ácido nítrico. Generamos los iones, entonces quitamos los OH y me quedará Fe más 2, quitamos el hidrógeno y me queda NO3 menos 1, cruzo y me queda FeNO3 2. ¿Y cómo se llamará? Este ácido nítrico pasará a nitrato. Nitrato. Y este quedará igual, ferroso. Con esta información ya podemos nosotros resolver el último punto de la guía. Se comunicó conmigo una niña de grado 10º y me pidió que le explicara nuevamente cómo hacíamos el primer punto de la guía. Entonces voy a tomarme unos minutos para explicar cómo hacer el primer punto de la guía. En el primer punto de la guía yo les daba a ustedes la molécula. Les decía, por ejemplo, CuSO4, Cu2SO4, 3. Les decía, tienen que hallar el número de átomos. El número de átomos corresponde al subíndice que tenemos. Entonces, del cobre, ¿cuántos átomos tengo? 2 átomos. Del azufre tenemos 3 átomos porque recuerden que el 3 multiplica todo lo que está en el paréntesis. Y del oxígeno tendré 4 por 3, 12 átomos. Ahora necesitábamos nosotros también hallar el peso de cada uno de los elementos. El cobre pesa 63 gramos sobre mol. El azufre pesa 32.06 gramos sobre mol. Y el oxígeno pesa 16 gramos sobre mol. Para poder hallar el peso molecular de este compuesto, tenemos que multiplicar este peso atómico por el número de átomos que tenemos. Entonces 63 por 2 me va a dar 126. 32.06 por 3 me va a dar 96.18. Y el oxígeno pesa 16 y lo voy a multiplicar por 12. Y luego sumamos todo esto para que me dé el peso molecular. ¿Listo? Esa es toda la información acerca de la guía. Teniendo en cuenta esta información, ya ustedes pueden resolver la guía de trabajo. Cualquier duda o inconveniente que tengan, los invito a que se comuniquen a través de mi WhatsApp y con mucho gusto les solucionaré las dudas.
Nuestro próximo encuentro es el miércoles, nuevamente a las 8 de la mañana. Ya ustedes deben haber resuelto y entregado esta guía y el